pasan los 20, 25 años y ya se nos empieza a preguntar, bueno, ¿estás pololeando? ¿Cuándo vas a ser mamá? Tus dos hermanas menores ya tienen hijos, están casadas. ¿Qué pasa contigo? Pero qué egoísta, ¿cómo vas a tomar la decisión de no ser madre? Es que te vas a arrepentir. Es que nosotros las mujeres vinimos a ser madres. Celebrando ayer justamente el Día Internacional de la Madre, creemos que es súper importante poner en la palestra temas como este. Las mujeres hoy día en nuestro universo de roles no solamente venimos a ser madres, hay mujeres que no pueden o que simplemente no quieren ser madres. Es por eso se nos hace tan interesante este debate y el poder reconocer también temas como este e ir educando a la gente, incentivando a que podamos justamente conversar sobre estos temas que a muchas nos aquejan. Es por eso que está con nosotros Ivonne Maldonado, psicóloga, directora de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, para justamente plantear este debate. Bienvenida, Ivonne, qué gusto que puedas estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es un debate interesante y por eso es muy importante tener estos espacios para que las personas también conozcan, ¿cierto?, que hay distintas alternativas hoy en día de cómo nos podemos sentir felices como mujeres. Sí, queremos sumar a la conversación a Carolina Araya, abogada, directora de la carrera de Derecho, precisamente también de la Universidad de las Américas, magíster en Derecho de la empresa. Carolina, también un gusto y poder generar esta conversación, la maternidad como elección. También el día de ayer se conmemora precisamente la maternidad libre y espontánea, en un mes donde se está bombardeando la información en torno a las madres. En lo que significa obviamente generar este debate, muchas veces estas conversaciones que generan ronchas, como se dice coloquialmente, y lo que tenemos también desde el punto de la psicología, lo que significa, y señalaba la Conci, claro, a uno empieza a decir, oye, ¿y la guaguita para cuándo? Claro. Si no es el matrimonio, después y la guaguita, sí, y la parejita, y como que, claro, dejando de lado la vida, lo que significa profesionalmente, por muchas veces, muchas mujeres, y lo he escuchado, por cumplir las expectativas del resto, de mantener ese estándar, de mantener lo socialmente aceptado, como también todo este bombardeo y todo lo que vivimos socialmente nos afecta precisamente a nuestra misma salud mental. Exacto. Es una presión, y es una presión constante que tenemos las mujeres, sobre todo, como bien decían ustedes, cuando ya entramos cerca de los 30, 35 años, empieza también el apuro por este reloj biológico, ¿sí? Y la presión comienza a ser mayor. Muchas veces se entiende que el ser mujer tiene aparejado esto de ser madre, como si no se pudieran separar, ¿sí? Y cuando no somos madres, somos llamadas las mujeres sin hijos, ¿cierto? Las que les falta algo, como si fuésemos mujeres incompletas. Exacto. Por el hecho de no ser madres. Y ese estigma pesa porque no todas las mujeres también están preparadas afectiva y emocionalmente para enfrentar esa presión. Sí. Y muchas veces ceden a estas presiones y son madres encontrándose en un rol donde a lo mejor nunca pensaron estar, ¿ya? Y ahí solo queda asumir porque ya tenemos, ¿cierto?, un hijo, una hija que cuidar, que criar, y se hace más complejo, ¿ya? Entonces no es tan sencillo. Sí. Ayer tuvimos una conversación con Connie, con el equipo, que me hizo mucho sentido. Ser madre no solamente desde la biología de ser mamá, el poder permitirnos ser mamá o papá mamá o mamá papá o mamá de una mascota, sentir quizás esa vinculación de lo que es el amor a ser madre, no solamente desde la biología, ¿no? Creo que está, claro, como bien hemos ido comentando, demasiado estipulado que la mujer viene directamente y solo a ser mamá. Pero ¿qué pasa cuando realmente no tenemos las ganas internamente? Pero también se puede suplir quizás ese amor por otras personas o por otros seres que quizás se puede vincular de la misma manera ese afecto, ¿no? Sí. Y yo estoy muy de acuerdo, tengo 2 hijos, pero aún así siento que es una carga súper pesada desde el punto de vista laboral, y conversábamos mientras estábamos a la espera de ingresar al estudio. Le decía a Ivonne, mira, la legislación habla del descanso maternal en el postnatal, como si fuera un descanso estar con una guagua recién nacida. Claro, un descanso maternal cuando ha sido los meses Creo que el momento más complejo de mi vida, sí. Ese descanso maternal. Ese descanso maternal. Y de hecho la legislación en realidad, y siento que estamos al debe para nosotras mismas, porque la legislación está en torno
con este descanso maternal o postnatal, Claro. orientado a los cuidados del niño, tanto así que se pueden traspasar estos derechos, algunos de ellos al padre. Entonces, en realidad la legislación no busca cómo fomentar la maternidad, sino lo que busca es proteger a la guagua que está recién nacida o que está en gestación. Entonces, ahí tenemos una gran tarea para trabajar en planes de acompañamiento a las madres, que si bien hay un programa Chile Crece Contigo, está orientado hacia la guagua también, pero no hacia nosotros. Claro. Y falta mucho trabajo por hacer. El concepto también de familia. Muchas veces pareja y la familia son dos, pero no es considerada una familia, porque no hay niños de por medio. Lo que señalaba la Conci y transparentando también lo que hablábamos en pauta, porque yo les indicaba, el maternar no necesariamente tiene que ver con tener la guaguita en la guata, lamentablemente, y yo me pongo mucho este mes, bueno, yo no soy madre, la Conci es madre. Eres madre de tus mascotas. Yo tengo mi guagua, mi gatuna y perruna, sí. No soy madre, pero me pongo también en el lugar de aquellas personas que quieren ser madres, por ejemplo, y no tienen la oportunidad de hacerlo de una manera biológica y tienen que requerir ayuda, y en algunos casos no están las lucas para hacerlos también. Es carísimo. Es súper frustrante lo que significa esa obligación y ese carga que se pone principalmente a cierta edad. Y la otra parte, oye, si a lo mejor no hay instinto maternal y punto. Y no necesariamente voy a tener que maternar con mi perro, con mi gato, con mi sobrino, y a lo mejor no lo tengo. Qué buen tema tocaste, porque eso, el instinto maternal, es un mito, no existe. Ya, un instinto es algo automático que debiese estar presente en toda la especie. ¿Ya? El querer o no querer ser madre es una decisión racional que se piensa, ¿sí? Los animalitos no lo piensan, tienen sus crías, ¿cierto? Nosotros, las personas, las mujeres, tenemos que decidir. De hecho, muchas de nosotras hemos pensado, es el momento, cómo estoy en mi trabajo, tengo estabilidad económica, tengo un lugar físico donde acoger ese niño, tomamos decisiones. Por lo tanto, por favor, quienes nos están escuchando, cuando se habla del instinto maternal, es un concepto ya muy antiguo, que ya no lo utilizamos porque en realidad no existe. Como yo les decía, o sea, imagínense que nosotras como mujeres, cuando tenemos nuestra primera menstruación, la menarquia, se supone que ahí ya estamos preparadas biológicamente para ser madres. Y que ya somos mujeres. Si tuviésemos Sí. el instinto maternal, bajaría de forma así tremendamente impulsiva estas ganas de ser mamá a toda costa. Y a mí eso no me pasó, y creo que a ninguna de las que estamos acá nos ha ocurrido eso. Claro. O sea, no ocurre eso del instinto maternal, no existe, ¿ya? Y el maternar, como tú bien lo indicas, tiene que ver con estas ganas, ¿cierto?, de vivir una experiencia de cuidado hacia otro. Y a veces uno pudiese desplazar esa necesidad y ese deseo, no necesariamente con tu hijo o hija, sino que también hay muchos otros en nuestro contexto a quienes también podemos dedicarle tiempo, cariño, amor. Sí, ¿ya? y es súper incómodo para las que somos mamás el mirar las caras de otras mamás que también maternan desde otras perspectivas, mascotas, papás que muchas veces toman el rol de la mamá, las abuelas, las tías. Entonces, solamente dedicar este día a las solas madres, a mí simplemente no me hace sentido. Y otro punto importante desde lo legal es lo complejo que es ser mamá. El antes, cuando ya sabemos que somos madres, lo poco que se nos acompaña legalmente también. Muchas veces las empresas cuando eres mujer es más complejo que quedes porque justamente puedes ser mamá, estás en periodo de quizás ser mamá. Entonces, todo eso que finalmente no nos acompaña también, querer tomar la decisión muchas veces, porque como es tan complejo el escenario, desde las distintas aristas, finalmente hay muchas mujeres que toman la decisión de no serlo porque se complejiza muchísimo el camino. Carolina. Bastante. Ayer estábamos conversando con un colega, le conté que venía para acá y decía, oye, pues la ISAPRE es mucho más cara y O se sea, nos castiga a las mujeres en edad fértil horrible. solamente porque está en edad fértil, indistintamente si está maternando o no. Y, si bien es cierto, existe una normativa en torno a la protección de la maternidad, sí es en lo concreto y en lo práctico que a las mujeres se nos castiga una vez más el Es hecho así. de estar en edad de tener hijos. Las oportunidades laborales se reducen, tenemos que tener legislación que nos acompañe para la igualdad de la remuneración, porque de forma natural no se da. Entonces, y nos postergamos también.
nos postergamos mucho. Ayer, sin ir más lejos, y disculpen la autorreferencia, pero estaba en mi trabajo, ¿no? Que la Miss pidió que el trabajo no lo terminaban en el colegio, entonces tienes hasta las 6 para subir la tarea. Sí, pero esto no es compatible, No es compatible con una madre que trabaja. Entonces, yo siempre lo digo, a las mujeres se nos pide trabajar como si no tuviéramos hijos, y tenemos hijos que es un trabajo como absolutamente si no superior. tuviéramos que trabajar. Sí. Entonces, como insisto en ello, estamos muy al debe y la legislación existe, pero está todavía muy perfeccionable, y no está orientada hacia nosotras, sino que está orientada hacia a los niños, lo cual está bien. Ojalá que fuera más aún, pero estamos todavía al debe con nosotras mismas. Hay una sola norma que tal vez podría estar, que es la compensación económica. Cuando las parejas se divorcian, los matrimonios se divorcian, ahí nosotras podríamos tener una especie de indemnización, que no lo es, pero compensar económicamente el tiempo que no trabajamos o que trabajamos menos por habernos dedicado al cuidado de los hijos del hogar común. Pero tampoco es igual a lo que yo podría haber ganado o lo que por no trabajar o por trabajar menos. Es lo único. Caro, también a los derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo estamos también en nuestro país? Respecto también al alcance de la información, respecto a la libre decisión de ser madre o no. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, sigue siendo tabú esta conversación, y que, claro, quizás las generaciones más nuevas, más jóvenes, ya se va abordando de una manera mucho más natural. Podemos entender también que hay generaciones más conservadoras, pero hay temas de derechos. Hay temas de... Más allá de lo conservador que seamos o no, de nuestras creencias, ¿no? Hay temas de derecho, sí, y lamentablemente estamos al debe. Y que están en la Constitución, que la Constitución dice que se protege la vida que está por nacer. Entonces, claro, es súper debatible. Nosotras tenemos el derecho a elegir si vamos a concebir o no, pero desde antes de mecanismos para no quedar embarazada, anticonceptivo, gracias. Pero también hasta cierto punto, porque, por ejemplo, si una mujer joven decide hacer una cirugía y sacarse el útero, los ovarios, los médicos cuestionan. Dice, ¿pero estás segura que quieres hacer eso? Y esa pregunta se la hacen a un hombre, por ejemplo, si se hace una vasectomía joven. ¿Y para qué estamos con cosas? Los métodos anticonceptivos, bombas hormonales, que lamentablemente, no sé, y yo transparento y acá súper en contra de los métodos hormonales, no, porque siento que te estás haciendo un daño, todo lo que te genera. Con químicos que están ingresando a tu cuerpo. Y claro, y de repente es como, oye, pero y no tomas, como que se normalizó el tomar pastillas anticonceptivas. Claro, fue la revolución en su momento, la pastilla y la decisión de la mujer en ese momento. En su momento fue una pelea muy difícil. Pero en esos años, lo que tenemos actualmente, siglo XXI, ya quedó obsoleto prácticamente para la realidad que queremos vivir y también pensando en nuestro organismo. Sí. Ahora, igual esto de los derechos de la salud sexual y reproductiva se nos olvida. En el día a día no sé qué tan conscientes somos, hombres y mujeres, de aquello, porque estos derechos nos hablan de que toda persona puede tomar decisiones en forma libre e informada respecto a su vida sexual y su capacidad reproductiva, y ejercer esta sexualidad y esta capacidad reproductiva libre de violencia y libre de cualquier coerción. Entonces, ¿somos tan libres? O sea, la pregunta es así y la planteo así: ¿somos tan libres de tomar decisiones respecto a mi propia sexualidad y mi capacidad reproductiva cuando tengo, por un lado, una sociedad que me bombardea porque no eres madre, eres egoísta, se te va a pasar el tren, quién te va a cuidar cuando seas vieja? Ay, sí. Todo eso, esas cosas, y por otro lado, esta misma sociedad te obliga a tener una función en el trabajo, como bien decía Carolina, omnipresente, donde no se compatibilizan estos roles. Entonces es bien contradictorio. Por una parte, nos dicen que tenemos derechos sexuales en donde podemos tomar decisiones libres e informadas, pero por otro lado también nos penalizan desde un inconsciente colectivo que nos va presionando y que se te está pasando el reloj biológico y no vas a poder ser mamá. Por otro lado, quieres desarrollarte profesionalmente, pero tampoco tienes la posibilidad de hacerlo con pocas dificultades cuando eres mamá. Una cosa es amar, ¿cierto?, a nuestros hijos. Yo también soy madre, los adoro, pero debo reconocer algo, que siendo madre y siendo profesional cuesta mucho más
¿cierto? Alcanzar esas metas y esos objetivos profesionales porque hay un desgaste detrás muy grande. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo creo que también me sentí súper presionada a tener que ser mamá porque fui mamá muy de edad, digamos. Y creo que no hay escenario más complejo que el estar 9 meses embarazada, el pre y el postnatal, donde estás prácticamente sola intentando, ¿cierto?, cumplir con este rol que obviamente es maravilloso, pero creo que es el más complejo para una mujer. Luego volver a trabajar donde obviamente se te da todo para que lo logres. Creo que por lo menos acá es súper bueno el apoyo que hay, pero ¿qué pasa cuando uno, claro, como tú bien dices, en este multirol, terminas de trabajar y después tienes que obviamente estar 100% dedicada a tus 2 hijos? Entonces, el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste psicológico. Y cuando estás en el trabajo está la culpa, claro, que estás asociada. Y muchas veces te dicen, pero ¿por qué estás trabajando? Tú tienes que estar con tus hijos. Sí. Pero ¿por qué no trabajas si tú podrías trabajar? Entonces finalmente hay dicotomías que en ningún momento uno va a estar tranquila. Porque si estás trabajando... Porque sí, ¿por qué no? Sí, porque sí, ¿por qué no? Entonces finalmente siempre hay un desgaste emocional incomplejo, ¿no? Y tenemos que pensar algo, y es lo que yo también me digo a mí misma, o sea, no existe la persona perfecta, no existe la madre perfecta, ¿ya? Somos la mejor madre que podemos ser dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Y somos las mejores mujeres que podemos ser dentro de nuestras posibilidades. Sacarnos esa presión de que sí o sí, siendo mujer, tengo que ser madre, porque no es así. Y por otro lado, si elijo ser madre y al mismo tiempo alcanzar mis objetivos profesionales, piensa que nunca lo vas a alcanzar al 100%, nunca va a ser todo perfecto, van a haber dificultades y sacarse esa culpa. Hacemos lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades. Además, no nos olvidemos que la maternidad, como no es instintiva, es un aprendizaje. Y cuando tú aprendes algo, te equivocas, porque no aprendes por éxito, aprendes muchas veces por ensayo y error. Entonces, van a haber dificultades, van a haber obstáculos, pero lo importante es estar tranquila con que uno ha podido dar lo mejor de sí. Exacto. Y no autoexigirse e intentar ser lo mejor en todos nuestros roles, porque eso claramente afecta a tu salud mental. Oye, súper importante también ir posicionando esta temática con mujeres que son madres, porque generalmente está el estigma también de que se hablan estas cosas cuando uno no tiene hijos, y que se posicione también con mujeres que son madres y que se ve desde lo racional y no desde las creencias, no desde la emotividad, es fundamental. Algo que me gustaría profundizar, que me quedó en el tintero y que nos señalaban también desde dirección respecto al tema de los derechos sexuales y reproductivos, y que tú indicabas, claro, se cuestiona mucho el tema de operarse para no ser madre, y lo que significa también cuando se decide operar cuando ya tienes hijos. A diferencia de lo que ocurre con un hombre que no se pregunta, no se cuestiona. Yo he conocido casos que, de hecho, como, ¿y lo hablaste con tu marido? Claro, sí. Es como que volvimos a qué época de que me tiene que autorizar. Claro. Porque como, pero estás casada, ¿y tu marido qué te dijo? Es como... Lo saben, lo conversaron. Claro. ¿Y por qué tendría que conversarlo si es mi cuerpo? Y sí, hay tratados internacionales que dicen relación con la libertad para poder decidir el mecanismo anticonceptivo, y como han sido ratificados por Chile, forman parte de nuestra legislación. Ahora, el gran problema y el debate es qué pasa, sí, claro, si se cumple o no, si es tan libre como debería ser. Y luego nos pasamos, ¿y qué pasa? Hay casos, el año pasado tuvimos unos casos terribles en nuestro país de cajas que venían con fallas de anticonceptivo. Sí. Y las mujeres lo tomaron con la intención de que cumpliera su rol. Claro. Y fallaron y quedaron embarazadas. ¿Y qué hacemos ahí? Porque no está dentro de las 3 causales que establece nuestra legislación como las únicas posibles. Claro. Pero qué difícil, porque ¿cómo va a demandar una indemnización porque estoy embarazada? Lo cual está bien, pero es complejo. Se puede cuestionar el margen de error que tuvo en la toma de la se la tomó antes de error. ¿Y cómo la van a mirar? Mira, está demandando porque va a tener un hijo, o sea, lo ve como un castigo. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, que es el eterno cuestionamiento que tenemos las mujeres, más allá inclusive de lo que es la legislación, porque la legislación tiene un fondo que es cumplir con, el día de la mañana lo di en clase antes de venir para acá, que es cumplir con la justicia. El derecho tiene un trasfondo que es ser justo,
pero el derecho está siendo justo con nosotras. Exacto. Yo pienso que no. Son varias aristas las que hoy día podríamos seguir conversando, ¿no? Finalmente las que somos madres sentimos un amor pero incondicional infinito por nuestros hijos, pero Sí. pucha que es complejo y abrir justamente el debate, comprender a las madres que no quieren serlo, ¿verdad? Dejarnos la libertad para poder vivir de la manera en que queramos vivirla, yo creo que es importantísimo. Así que les agradecemos esta oportunidad de hoy día estar con nosotros. Ojalá podamos tener más conversaciones como estas en el programa, Connie. Sí, Sí, Nos nosotros invitan. felices. ahí tomamos Nos invitan y contacto. nosotros felices. Excelente. Para el éxito de lo que